Vamos a comenzar entonces nuestra primera reunión del año. Me da gusto que puedan seguir con nosotros, este, que podamos seguir teniendo esta clase de interacciones que Dios nos ha permitido tener otro año más. Por ahí iniciamos el año enfermos. Yo creo que la mayoría nos enfermamos a inicios de este año, pero ya estamos aquí, gracias a Dios. Y bueno, es lo importante que nos dispongamos a escuchar y a poner en obra lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. El tema del día de hoy es muy corto. El mensaje de hoy se los íbamos a dar anteriormente, unas semanas, la semana anterior, pero bueno, hasta el día de hoy Dios nos permitió compartirlo. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos pueda dar de su gracia, que nos pueda ayudar a comprender, a disponer nuestro corazón y pues sobre todo que podamos tener esa apertura para recibir la palabra que Dios nos va a compartir. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias porque estamos juntos, porque tú nos permites, Señor, interactuar a través de este medio un nuevo año, Señor. Gracias por esa misericordia que has tenido para con nosotros, Jesús. Te pedimos que vengas a dejarnos claro todas las cosas el día de hoy, Señor. Que tu buen Espíritu Santo, Señor, nos acompañe a cada quien en el lugar donde estemos, Dios. Ven, quédate con nosotros, Señor, háblanos al corazón. Ayúdanos a disponernos, Señor, a escuchar tu palabra. Te lo pedimos, Dios, en tu nombre. Amén. Y bueno, chicos, como les comentaba, el tema del día de hoy es muy corto. Lo quise llamar propósitos para el 2022, para el año 2022. Y me gustaría leerles un versículo que está en Proverbios 19:21, que dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Nos da a entender que nosotros como humanos, como personas que tenemos la capacidad para razonar, podemos tener muchos pensamientos, podemos tener muchos deseos, tal vez ya hemos planeado algo para este año, de decir, este año 2022 voy a hacer esto, me voy a proponer cumplir cierta meta, alcanzar cierto éxito o alcanzar algo, encontrar algo. Entonces, a lo mejor tú te has puesto un propósito para este año, cumplir cierta meta, o a lo mejor ya estás planeando algo o ya lo tienes de decir en cierto mes voy a hacer esto o en aquel mes voy a salir de viaje, etcétera, etcétera. Cosas como esta podemos estar entendiendo que dice: muchos pensamientos hay en el corazón, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Tenemos una mente, tenemos una capacidad para razonar, para pensar. Entonces, gracias a esa mente también podemos realizar propósitos o plantearnos cosas para resolver, para hacer dentro de este año, como algunas personas lo llaman sus propósitos de año nuevo. Pero sobre todas estas cosas, que no son malas, un propósito de tener una buena alimentación, no sé, dejar cierta comida. Hay personas que dicen voy a dejar de comer pan, voy a dejar de tomar lo que tenga gas. Entonces, esta clase de propósitos no son malos, pueden ser buenos, pero más que un propósito de este tipo, como dejar algún alimento, hacer más ejercicio, estudiar algo, o alcanzar cierta meta, que como digo, no es nada malo, también es importante que nosotros nos podamos estar imponiendo una meta espiritual hacia nosotros. En este caso, ustedes, qué meta espiritual tal vez te has planteado para este año? A lo mejor decidiste hacer ejercicio, alimentarte mejor, pero eso es físicamente, que no es nada malo, es bueno para tu salud. Pero, ¿qué de las metas espirituales? También es importante que tú puedas tener en cuenta
lo espiritual en todos los aspectos, ya que es la parte más importante de tu vida. Entonces, sobre todas las cosas que a lo mejor ya te has propuesto o te decides proponerte, es importante que mires las cosas espirituales, que este año te dediques a buscar a Dios. Si el año anterior tuviste dificultades, Dios te mostró algo, lo empezaste a buscar, que tu propósito en este año realmente sea el encontrar a Dios, el tener un encuentro personal con Dios para que Él te pueda dar esa salvación que Él ha prometido. Entonces, que tu principal propósito en este año, que es el tema relacionado al tema que son propósitos para el año 2022, que tu meta espiritual pueda ser encontrar a Dios, que tú lo puedas conocer personalmente, no que alguien te lo cuente, no que solamente lo escuches de tus padres, de algún familiar, sino que lo puedas vivir, que lo puedas encontrar, experimentarlo y decir, es verdad. Yo escuchaba que Dios era bueno, que era esto, aquello, pero ahora yo lo estoy viviendo y sé que es cierto. No sé si me doy a entender esta clase de metas espirituales, la cual también a Dios le agradaría que tú te lo puedas estar imponiendo, que tú puedas esforzarte por buscarlo a Él. Entonces, sea cual sea la cosa que tú te hayas propuesto, es importante que sobre eso tú tengas de suma importancia, las cosas espirituales. Como también dice en Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios. Buscar, si te das cuenta, en este versículo dice primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, que lo primero que se nos dice es busca a Dios, busca la salvación de Dios, esfuérzate en la gracia que Dios te ha dado, lo que Dios te ha mostrado, síguelo y obedécelo. Ya lo demás vendrá como añadidura. Si tú buscas a Dios, si tú realmente te esfuerzas en tener un encuentro personal con Él y que Él te pueda mostrar esa salvación y Él te la da, una vez que Dios te ha dado todo esto, tú te darás cuenta que todo lo demás viene por añadidura. Y es verdad, todo se te añade, todo lo que pasa va a obrar para bien para ti porque amas a Dios y Dios te va a ir dando eso que tú necesitas conforme sea tu necesidad. Algunas veces Dios te va a dar de más y tú vas a ver que se cumple esa escritura que dice que busquemos el reino de Dios primeramente y su justicia y todo lo demás, todo lo secular, todo lo que tú desees, todo lo que tú te propongas, vendrá por añadidura. Porque Dios lo ha prometido. Porque si tú te esfuerzas en buscar a Dios, en hallarlo, de una manera correcta, encontrar a Dios y obedecerlo, Dios va a obrar para ti, va a suplir las necesidades que tú tienes, te va a mostrar su amor, va a meter su mano en todas las situaciones, porque cuando tú lo encuentres, cuando encuentres a Dios, ya no solamente ya no es solamente de oídas, sino ahora lo conoces, y no solamente conocerlo, te conviertes en un hijo de Dios y como eres un hijo de Dios, Dios es tu Padre, Dios va a suplir esas necesidades que tú puedes llegar a tener, todo aquello lo que vaya a surgir, si tú primero que nada lo pones a Él en primer lugar, si pones como meta espiritual primero que nada el buscar a Dios, el encontrarlo, en ver las cosas espirituales, o como dice otra parte de la Biblia, haceros tesoros en el cielo, que estás tú viviendo, que estás esforzándote para las cosas espirituales, para las cosas que no se corrompen, sino para las cosas que son eternas, que en este caso es la preservación de tu alma. Entonces, el enfocarnos en metas espirituales que tomen a Dios, que tomen en cuenta la voluntad de Dios
y que le agraden a Él, esta clase de metas pues van a ser prosperadas en Dios. Dios te va a ayudar. Cuando le pedimos a Dios, cuando nos sentimos faltos de amor, cuando nos faltamos faltos de humildad, cuando nos sentimos falto de algo y le pedimos a Dios, Él nos lo concede. Él nos da esa oportunidad para que nos pueda dar de eso que nosotros le pedimos. Entonces, esta clase de metas, si tú te enfocas en buscar a Dios en este año, muy seguramente sí lo vas a estar encontrando sin ningún problema y Dios te va a mostrar esa senda de vida y te va a dar la salvación. Vamos a leer Proverbios 8:33. Esforzarse en la gracia significa que te vas a esforzar en las cosas espirituales. Una vez que Dios te perdona, que te da la salvación, te tienes que esforzar por mantenerte dentro de esa salvación, que no peques, que aunque vengan las tentaciones vas a ser diligente. Significa que tu relación con Dios la vas a cuidar sobre todas las cosas, tu lectura bíblica, tu oración, tu comunión con Dios, la comunión con la iglesia, con los hermanos, con los mandamientos de Dios, es decir, te va a preocupar lo que Dios pueda, te va a importar lo que Dios opine. Si tienes una situación difícil, ya no dices voy a actuar como yo pensaba antes, no, sino Dios, ¿qué opinas tú en este caso? O tomas el consejo de Dios. Entonces, esto es esforzarse en la gracia, en las cosas espirituales, una vez que Dios te perdona, mantenerte en ese camino y perseverar hasta el final obedeciendo a Dios. No sé si me expliqué muy bien, pero si no, ahí escríbanme las dudas o si quieren activar su micrófono, adelante. Bueno, veo que sí. Entonces, Proverbios 8:33 les decía, dice, atended el consejo y sed sabios, y no lo menosprecies. Uno de los propósitos que tú puedes tener que va en conjunto de la búsqueda de Dios es el tomar consejo. Como jóvenes, estamos faltos a veces de una sabiduría, de una perspectiva más amplia que una persona que ha vivido más tiempo, que una persona que a lo mejor tiene más experiencia. Entonces, nosotros como a veces podemos ser muy torpes, como a veces no tenemos esa, no tenemos la, pues sí, con la sabiduría adecuada a veces o la perspectiva, como decía hace un momento, necesitamos ser aconsejados, necesitamos tomar consejo y no andar a la ligera. Este consejo lo podemos estar tomando por parte de Dios y o también de alguna persona que conoce de Dios. Entonces, atender el consejo es algo importante. Una vez que tú te propongas buscar a Dios, vas a tomar el consejo de Dios, vas a preocuparte por las cosas espirituales. A lo mejor te pasa una situación y dices, pues yo ya sé cómo actuaría, pero ahora que sé que a Dios no le agrada, ya no lo voy a hacer de esa forma. Voy a preguntar. Voy a acercarme con un hermano a preguntar qué debo de hacer, si es correcto que actúe de esta forma, o tengo esta situación y de plano no sé cómo vivir, cómo sobrellevarla, o me causa una duda, sé que la Biblia dice esto, pero no lo entiendo. Vas a tomar el consejo, te vas a preocupar, no te vas a quedar con dudas, porque quieres agradar a Dios, quieres obedecerlo. Entonces se cumple lo que dice aquí, atended el consejo y sed sabio y no lo menosprecies. Si quieres tomar buenas decisiones para tu vida, necesitas el consejo de Dios y de personas que tienen ese conocimiento de Dios en algunas ocasiones
para que te puedan instruir, para que te vayan discipulando, para que te vayan instruyendo en el camino de Dios. Es verdad que muchas de las grandes verdades las podemos encontrar en la Biblia, que si tú entras y te pones a leerlo con la ayuda del Espíritu Santo, Dios te las va mostrando, te las va revelando, pero a veces puede que tengamos dudas, que no sepamos cómo actuar. Entonces, en algunas ocasiones es importante pedir el consejo, ya sea ponerlo en oración, acercarnos con un hermano a preguntar acerca de la cuestión para que nos pueda ayudar, para que nos pueda instruir dentro de esa situación y ver que no pequemos, que andemos dentro del camino de Dios. Para que no, ¿y esto con qué propósito? Para que no lamentes una mala decisión. El hecho de tomar consejo no solamente es no solamente es por dependencia, no solamente es nada más porque sí, sino porque como jóvenes, en lo personal, a veces hay situaciones o cosas que desconocemos, cosas que a lo mejor no estamos acostumbrados a vivir o queremos sobrellevarlas. Entonces a veces sí es importante atender el consejo. Si a veces no preguntamos el consejo, podemos tener consecuencias o podemos tomar decisiones que podemos lamentar o tener consecuencias terribles. Y vamos a leer Proverbios 5:11. Proverbios 5:11 dice, esto en caso de que una persona no tome el consejo, en dado caso de que sea sabio en su propia opinión y ande conforme a sus propios caminos y a Dios no lo tome en cuenta. Fíjense bien lo que dice este proverbio. Dice, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Fíjense cómo puede llegar a veces este pensamiento cuando una persona no atiende la instrucción, no atiende lo que se le dice. En este caso, hablando de las cosas espirituales, las consecuencias pueden llegar a ser terribles. Y a lo mejor tú has tomado decisiones, a lo mejor has tomado alguna mala decisión que no te salió de manera correcta, y a lo mejor tú también dijiste esto: cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. Porque a veces la palabra de Dios que se nos puede dar, los mismos discípulos le dijeron a Jesús, dura palabra es esta. A veces a nosotros como jóvenes se nos puede hacer algo muy difícil, a veces se nos puede hacer una palabra muy dura, pero sabemos que Dios no lo hace con un mal propósito ni con una mala intención. Todo lo contrario, es para el bien de nuestras almas, para que nosotros le podamos estar siguiendo, sirviendo de la manera correcta. Y dice que sus mandamientos no son gravosos, ligera es su carga, no es gravoso sus mandamientos, solamente que a veces no queremos dejar aquello o estamos acostumbrados a cierto estilo de vida, viene la palabra de Dios y nos muestra otra cosa, entonces como que dejar ese estilo de vida a veces no es bueno, pero cuando lo haces, Dios te bendice y te da de su gracia. Dios te ayuda a perseverar. Y si no lo haces, puedes llegar a tener este pensamiento. Como por ahí dice en Eclesiastés, antes de que vengan los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Cuando las consecuencias ya llegan a tu vida por no escuchar la instrucción de Dios, por no escuchar el consejo de Dios. Por ahí ustedes sabrán y se nos han compartido por parte de los hermanos que han compartido reuniones anteriores, que hubo jóvenes que no atendieron este llamado de Dios y hoy en día viven vidas que no son correctas. Algunos ya son padres, ya son madres, padres, otros viven en drogas, cosas terribles cayeron en sus vidas. Y eran personas que escuchaban la palabra de Dios muy de cerca.
pero lamentablemente las consecuencias llegaron a sus vidas a tal punto de que ellos hoy en día muy seguramente pueden decir esto: ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? Y déjame decirte que cuando tú rechazas una palabra, cuando tú rechazas una instrucción, no la rechazas de la persona que te lo da, no lo rechazas del hermano que te está exhortando, la estás desechando de parte de Dios, que es el que te está mostrando, que está llevando a esa persona, a lo mejor a tu papá, a tu mamá, a algún hermano, a exhortarte, y el hecho de no obedecer, el hecho de no prestar atención, no desechas a tu padre, ni a tu mamá, ni al hermano, estás desechando a Dios, que es de quien viene esa palabra, esa instrucción. Entonces, este año, que tu propósito sea atender el consejo, buscar consejo para cada área de tu vida. Acércate a Dios, acércate, y lo que tú no conozcas o las situaciones que tú no conozcas, acércate a tus papás, les puedes preguntar: oye, no sé qué pasa, no sé cómo sobrellevar esta situación, tengo una duda en esta cosa, o acercarte a alguna persona, algún hermano que te pueda dar el consejo que tú necesites para que puedas perseverar. Dice Proverbios 12:15: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Quieres ser necio este año? ¿Quieres lamentar decisiones y tener consecuencias de las cuales pueden ser muy terribles? Si tú quieres esto, pues te lo plantea muy fácil. Dice que el camino del necio es derecho en su propia opinión. Es decir, si yo solamente voy a vivir en lo que yo creo, en lo que a mí me conviene solamente, en lo que yo sienta, pues soy un necio, porque no estoy tomando en cuenta la palabra de Dios, su voluntad. Y dice: mas el que obedece al consejo es sabio. El que obedece al consejo, el que obedece la palabra de Dios, la instrucción que se te da. ¿Quieres ser sabio? Atiende el consejo y esfuérzate en obedecerlo. Que este año adicional de tu búsqueda de Dios, imprégnate de esta clase de propósitos. A lo mejor tú dirás: es verdad, yo soy necio porque me cuesta obedecer. A lo mejor tú conoces y sabes perfectamente que a lo mejor te cuesta obedecer, o obedecer simplemente a Dios. Pero si tú te acercas a Dios y se lo dices tal cual: Señor, me cuesta obedecerte, me cuesta obedecer a mis padres, ayúdame. Dios te va a mostrar y te va a dar la gracia, y vas a ser sabio. Entonces, esta clase de propósitos, que tú busques a Dios, que tú atiendas el consejo de Dios, de que te acerques a preguntar situaciones en las cuales tú tengas duda, es uno de los buenos propósitos que te puedes imponer este año. Debes de pedir el consejo, porque no todo lo sabes, no todo lo conocemos. Como jóvenes somos ignorantes de muchas cosas, pero para eso Dios nos ha dejado de su palabra, que nos instruye de todas las formas posibles, y nos ha dejado personas a las cuales podemos acercarnos a preguntar. Hay veces, hay situaciones que hasta uno de grande se tiene que acercar a pedir el consejo. Tenemos que acercarnos incluso a veces a preguntar cierta situación, cierta cuestión, alguna situación que estemos pasando. Nosotros aún, aunque seamos cristianos, tenemos que tomar el consejo para poder mantenernos en ese camino y agradar a Dios constantemente. Que este año no aceptes cualquier consejo. Este año no aceptes el consejo de tus amigos, no aceptes un consejo que te aleje de Dios. Si tus amigos te estimulan a acercarte a Dios, recíbelo. Bienvenidos esos consejos, adelante. Pero si tus amigos te aconsejan, algún familiar, alguna otra persona,
y tú sabes que eso que te dice no le agrada a Dios, no recibas esa clase de consejos, ni aun de tus propios padres incluso. Y esto es algo muy importante. Ni aun de tus propios padres recibas el consejo si eso que te dicen te va a alejar de Dios. Es importante esto que les digo. Sí es importante obedecer a nuestros padres. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Pero cuando las cosas que se te dicen, tú sabes y tienes el conocimiento que eso no le agrada a Dios, no recibas ese consejo. Es importante obedecer. No creo que tu papá como cristiano te vaya a pedir algo con el cual vayas a pecar a Dios, pero es importante tener en cuenta esto. El obedecer a nuestros padres también te lo puedes poner como meta, algo que también le agrada a Dios, obedecer a tu padre en este año. Si el año pasado tuviste situaciones familiares con tu papá, con algún familiar, con tu mamá, no sé, este año te puedes esforzar en obedecerlo, en adquirir una nueva actitud que también le va a estar agradando a Dios. Ser diligente en las cosas espirituales, es perseverante, ser constante en nuestro estudio de la Biblia, en nuestro tiempo de oración, que te esfuerces en apartar un tiempo para leer, para orar, para buscar a Dios, que no solamente lo hagas eh, una vez a la semana, sino que te puedas tú concentrar en una búsqueda constante de Dios. Si de ser posible todos los días leer y orar como algo fundamental en tu vida, proponte esta meta. Puedes, tal vez si no estás en casa o a lo mejor tienes que salir, puedes descargar la Biblia en tu teléfono. Hay aplicaciones que son buenas, que traen la Biblia ahí en el teléfono y ya sea donde estés, ahí puedes estar leyéndola. El orar, el buscar el rostro de Dios, en entrar a ese lugar santísimo, a ese lugar que Dios te da el acceso ahorita como joven. Lo puedes estar haciendo, tal vez leer más libros, más capítulos, no sé de qué forma Dios te lo pueda mostrar a ti o como tú lo quieras sobrellevar. El, el pedir el consejo, que si tienes dudas, acercarte a alguien. Tenemos el grupo de WhatsApp que ustedes ahí, algunos han preguntado cosas, que es algo bueno también. Entonces, a través de esos medios pueden poner sus dudas, hablarnos de manera personal, tienen nuestros números, también lo pueden hacer sin ningún problema. Que esto también te lo puedas implementar también en tu vida como un propósito, el acercarse a algún hermano para preguntar alguna cosa o a tus padres, no importa, pero lo importante es de que tú busques el consejo de Dios, constantemente lo busques y te esfuerces en buscarle, en agradarle. Leer un libro, libros espirituales que te pueden ayudar, eso también puede ser muy bueno, pero es importante que si vas a leer un libro, no descuides tu lectura bíblica. Primero, es importante que leas la Biblia y ya lo demás, si tienes tiempo, lo puedes hacer sin ningún problema. Por ahí, por ejemplo, el año pasado, en el mes de diciembre, les mandé por ahí un libro intercesor, espero que lo hayan leído. Si lo leyeron, se darán cuenta de que es de mucha bendición ese libro que les compartí. Si no lo han leído, no hay ningún problema, lo pueden buscar ahí mismo, volverlo a leer, no sé, buscar algún otro libro que también les puede estar ayudando a ustedes, pero el chiste es de que también es importante que se envuelvan en una lectura. No a todos les gusta leer, eso sí está claro, no todos tenemos gustos iguales, pero sí es importante que puedas cultivar tu mente, tener ese dominio propio, sin descuidar lo primero que va a ser tu lectura bíblica. Entonces, toda esta clase de propósitos la puedes estar utilizando tú y verás que te va a servir, que Dios te va a ayudar. Esta clase de metas que tú como joven para este año 2022 te lo puedes poner
sin duda, si tú se lo pones delante de Dios, Él te va a ayudar y te va a dar esa gracia. Viviendo constantemente agradándolo, dice un proverbio: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Entonces, sé prudente, confía en Dios en este año. Si el año pasado Dios te empezó a mostrar cosas, que este año puedas tener un crecimiento espiritual, que no te quedes estancado en una sola en un solamente conocimiento, sino que te esfuerces en vivir y en conocer a Dios de una manera personal, porque Dios es un Dios personal. A cada uno nos habla de distintas formas en lo personal. Entonces, que tú busques a Dios, que te puedas iniciar esta búsqueda de Dios. Y no es algo de paso a paso, sino que en el momento que tú dispongas tu corazón, Dios va a entrar a tu vida. Entonces, si el año pasado fuiste inconstante en las cosas espirituales, que este año sea una cosa distinta. Si el año pasado tu vida no agradó a Dios, que este año sea todo lo contrario, que las fuerzas que Dios te ha dado, tú las utilices para Él, para agradarlo, para servirlo en cualquier cosa. Entonces, esta clase de propósitos espirituales es las que ustedes como jóvenes se pueden estar imponiendo, implementando y esforzarse por cumplirlas. Primero que nada, como meta, que sea buscar a Dios, encontrarlo y que Dios te dé esa salvación, que tú te puedas esforzar en este año de una manera diligente, de tal forma de que digas: yo encontré a Dios, Dios ya me salvó y me perdonó de todos mis pecados en este año. Y para esto no vamos a fijar una fecha de decir: no, pues yo voy a encontrar a Dios en agosto, en diciembre. No, sino que desde ahorita, terminando esta reunión, puedes acercarte a Dios, puedes pedirle perdón a Dios y muy seguramente, si tú lo haces de una manera sincera, Dios hoy mismo te puede dar la salvación de tu alma. Entonces solamente es de que tú te acerques confiadamente a Él, que tú lo busques y pues Él va a obrar. Entonces, no es malo esta clase de propósitos espirituales, te lo puedes implementar, puedes escribirlos en una libreta de hacer el compromiso, un compromiso veraz con Dios, de decir: Dios, este año me comprometo a ser más constante, me comprometo a buscarte más, me comprometo a no descuidar mi lectura bíblica, a orar más, no sé, algo que Dios te pueda mostrar a ti que te haga falta y que tú se lo pongas a Dios, que entres en un compromiso real con Dios y Él te va a estar ayudando. Y esta clase de metas que son espirituales, Dios las va a estar prosperando y te va a dar esa gracia, te va a dar ese Espíritu Santo para que tú le puedas vivir agradándole constantemente. Entonces, chicos, que su meta principal sea encontrar a Dios en este año 2022, que al terminar el año o mucho antes de terminar este año, de ser posible lo antes posible, que tú puedas decir: Dios ya me perdonó, Dios ya me salvó de todo lo que yo había hecho y ya me aseguró la salvación y me hizo su hijo. Entonces, te invito a que te esfuerces en la gracia de Dios, en buscarlo constantemente y en encontrarlo. Dice que Él fue encontrado de los que no le buscaban. Entonces, también dice que al corazón contrito y humillado Él no le va a despreciar. Entonces, si tú te acercas a Dios, Él te va a dar aquello que tú le pidas seguramente, que es la salvación de tu alma como meta principal. Y bueno, chicos, este era el breve mensaje que el día de hoy les queríamos compartir a ustedes. Es muy corto, pero también muy sencillo. Espero que se haya dado a entender, que hayan quedado claras estas cosas. Y bueno, vamos a orar
Vamos a darle gracias a Dios porque nos permitió estar nuevamente juntos. Y bueno, vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle la bendición de Dios y que realmente estas palabras puedan ser el indicio para las metas espirituales. Señor Jesús, te agradecemos nuevamente por esta tu palabra, Señor, por este breve momento que tú nos has permitido estar juntos, Señor, en armonía. Señor, ayúdanos, Señor, a ponernos metas espirituales, Dios. Que este año, Señor, tú puedas ser aliado por cada uno de estos jóvenes, Dios. Que puedas venir a salir a su encuentro, Señor, principalmente a darles la salvación del alma. Te pedimos, Dios, que pongas seriedad en el corazón de cada joven, Señor, de cada uno de nosotros, de los presentes, Dios. Ayúdanos a tener la seriedad en las cosas espirituales, en la búsqueda tuya, Señor. Ayúdanos a crecer en la gracia, no solamente a quedarnos estancados en un mero conocimiento, sino que realmente te podamos buscar, encontrar, Señor, y decir, yo encontré a Dios y lo estoy viviendo. Padre, que todas estas cosas se puedan hacer realidad en la vida de cada joven, Señor. Quédate con nosotros, Señor, y aún háblanos, Señor. Háblanos constantemente por amor a tu nombre, Señor. Amén.